Por eso, hoy el programa que advierte Laura, que es Colombia Mayor, tiene 1,7 millones de adultos mayores, cuesta al Estado 1,7 billones de pesos y otorga un subsidio de 80.000 pesos. Con 80.000 pesos usted no sale del estado de vulnerabilidad. La apuesta del gobierno es, con la reforma laboral, triplicar ese subsidio a 226.000 y aumentar el rango de cobertura de 1.700.000 a 2.600.000 adultos mayores. Con la reforma, hoy estamos en que 1 de cada 4 adultos mayores tiene cobertura. Esos cambios que usted quisiera, pues algunos no se pueden dar por que pase la reforma. A pesar de ser querida, no nos interesa proponer reformas que luego terminen siendo inviables financieramente. Entiendan, por ejemplo, un poco más acerca del pilar solidario y el pilar semicontributivo, porque esto es algo muy bueno de la reforma, y es que actualmente algunos adultos mayores a través de Colombia Mayor, por ejemplo, reciben un subsidio, pero con la reforma se busca que sean más los adultos mayores que no lograron cotizar para una pensión, que reciban un subsidio que quedó en 223.000 pesos. Y para los que cotizaron pero no completaron, no sé, las semanas, o por ejemplo no lograron completar los ahorros, también además de recibir sus ahorros van a recibir un 20%, un subsidio del 20% hasta el día que se mueran. Entonces, viceministro, ¿cómo son estos dos pilares? ¿Por qué son positivos? ¿Por qué son muy sociales, como usted lo decía en otra pregunta, en otra respuesta? Lo primero es que nosotros tenemos aproximadamente 3 millones de adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Eso es impresentable como sociedad. Es decir, todos nosotros. Cuando hablo de sociedad, hablo de todos nosotros. No tiene presentación que nuestros adultos mayores que contribuyeron a esta sociedad durante toda su vida y aportaron su trabajo y su esfuerzo estén hoy sin una respuesta en materia de protección a la vejez. Por eso, hoy el programa que advierte Laura, que es Colombia Mayor, tiene 1,7 millones de adultos mayores, cuesta al Estado 1,7 billones de pesos y otorga un subsidio de 80.000 pesos. Con 80.000 pesos usted no sale del estado de vulnerabilidad. La apuesta del gobierno es, con la reforma laboral, triplicar ese subsidio a 226.000 y aumentar el rango de cobertura de 1.700.000 a 2.600.000 adultos mayores. La idea sería que con la reforma tengamos el espacio presupuestal para hacerlo a través de presupuesto, no de recursos pensionales. No es que vamos a tomar los recursos pensionales de los ahorros de los colombianos para financiar este programa, no tiene nada que ver con ello. Son transferencias económicas a cargo del presupuesto, luego no hay ninguna expropiación y no hay ninguna transferencia de fondos pensionales para financiar este reconocimiento de la transferencia económica. El segundo pilar que me pregunta Laura es el pilar semicontributivo. Si usted tiene menos de 300 semanas, le va a dar una renta muy bajita, le devolvemos la plata a través de una indemnización sustitutiva o una devolución de saldos como opera hoy, le devolvemos la plata. Aspiramos a que la gente sea responsable suficientemente consigo misma y con su familia en la administración de esos recursos. ¿Por qué no nos podemos convertir en renta vitalicia? Porque salen rentas muy bajitas. Entonces, desde 300 semanas hasta 999, como lo hemos modelado, se va a otorgar, como dice Laura, una renta vitalicia. ¿Qué es esto? Con sus ahorros, más el 3% efectivo anual, más el 20% en el caso de los hombres y el 30% de subsidio en el caso de las mujeres, reconocer una renta vitalicia que entre 400.000 y 800.000 pesos, dependiendo de lo que hayan ahorrado y lo que haya dado en rentabilidad, pueda al menos garantizar un ingreso vital en la vejez. Se daría desde los 65 años hombres, 60 años mujeres. Luego fíjense que la cobertura, como ustedes lo advertían, con la reforma, hoy estamos en que 1 de cada 4 adultos mayores tiene cobertura. Es decir, el 24% de la población tiene cobertura. Que tiene pensión, ¿no? Tiene pensión. Reconocimiento porque también tienes que sumar el pilar solidario en lo Colombia Mayor, que es una respuesta en vejez, que no es idónea, pero es una respuesta. Okay. Con la reforma pasas del 24 al 87%, porque ya tienes un esquema de pilares, es decir, en el que quepamos todos. Tienes el solidario porque yo soy vulnerable. Semicontributivo porque yo tengo unos ingresos y a veces puedo, a veces no, entonces no logro las 1.300. Tienes la pensión anticipada para empujar desde las 1.000 que lleguen a las 1.300. Y tienes ya el pilar contributivo en el que si tienes las semanas pues te vas a pensionar. Es perfecto que pongas este tema sobre la mesa porque fue muy viral este trino del director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, en el que precisamente da este mismo dato. Quiero que lo escuchemos para hacer énfasis en este dato del 24% al 87%. En la reforma pensional propuesta por el gobierno, de un 24% de pensionados se pasa a garantizar protección para la vejez, 87% de adultos mayores. Y bueno, pues en realidad, viceministro, lo que dicen es que hay una deshonestidad en estos datos, porque el 24% de los colombianos, de los adultos mayores, están pensionados, pero estos no son los que reciben un subsidio con lo que dicen, ¿no? Lo que es Colombia Mayor.
Dicen que este 87% no contempla a la gente pensionada, sino también los que van a recibir un subsidio con el pilar semicontributivo, con el pilar solidario. Entonces, por ejemplo, pues el director de la DIAN recibió muchas críticas por esta afirmación porque se dice que pues está jugando con las cifras al asegurar esto, que se pasa del 24% de pensionados al 87%. La gente entiende que entonces ahora el 87% de los adultos mayores se van a pensionar y dicen, wow, pero no es tan así. La fuente del dato que da el director Luis Carlos es justamente el Ministerio de Trabajo y todas las estimaciones que tenemos de la reforma pensional. Nosotros hablamos de pasar al 87% de cobertura como respuesta a la vejez. Dar una indemnización sustitutiva o una evolución de saldos no es respuesta frente a la vejez, es devolver la plata, es un sistema de ahorro, eso no es cobertura en la vejez. Cuando transitamos un sistema de rentas vitalicias con esas rentabilidades que estamos afirmando desde la configuración del proyecto, hay una cobertura en la vejez. Obviamente las transferencias económicas para el pilar solidario no pueden ser estimadas como carentes de asidero para dar cobertura en la vejez porque justamente se trata de eso. Ahora, considerar que 80.000 pesos es cobertura en la vejez y mantener en estado de vulnerabilidad a esos Que adultos ese es el mayores. del Colombia Mayor. Sí, yo no creo que eso sea cobertura. No creo ¿Y que sea cuántas una trampa personas están en este momento recibiendo Colombia Mayor? 1,7 millones. Y pasaríamos a 2,6 millones. Son 223.000 pesos. Exactamente. O sea, sube el subsidio y sube la cantidad. Lo triplicas y doblas la cantidad. Y pensionados actual, pensión, ¿cuántos son? 1.900.000 en Colpensiones, 230.000 en regímenes de ahorro individual. ¿Y con la reforma serían? Con las reformas que vamos a tener de aquí a 2050 entre 4 y 5 millones de pensionados. Listo, entonces para que acá la gente tenga en cuenta estos datos y no se deje enredar cuando critican estas afirmaciones, porque igual sí hay una mejor cobertura para la vejez, sí, como más personas se van a pensionar y otras van a recibir un subsidio mayor. Creo que vamos a hablar también de lo de las mujeres, ¿no? Sí, señor viceministro, digamos aquí uno hace cálculos con la plata ajena, alegremente, que el gobierno tiene mucha plata para financiar todo. Pero hay cosas que a uno le causan dudas. Por ejemplo, la Corte Constitucional ordenó que se le rebajaran 50 semanas a las madres cabezas de hogar o que tuvieran hijos de su pensión. Y el gobierno propuso un mínimo de 1.150 semanas y al fin terminó en 850 por la petición del Centro Democrático. La ministra dice que eso va a ser, o sea, que no hay la plata suficiente para que se puedan pensionar con esas semanas. Es que, ¿qué va a pasar? pero espérate, antes mostremos lo que dijo la ministra, que acá lo tenemos. ¿Tú lo tienes? Ajá, Listo. sí, por favor, miremos lo que dijo para que la gente lo vea. Ayer en la plenaria, sí. Honorables senadores y senadoras, he pedido la palabra solamente para dejar una constancia. Y la constancia es en el sentido de que yo entiendo la proposición para mejorar las condiciones efectivamente de las mujeres. Pero esto nos rebaja a 850 las semanas y tiene un costo fiscal que nosotros hoy no podemos, por lo menos quiero dejar la constancia de que la proposición deja un costo fiscal y que por esa razón el gobierno no la comparte. Gracias. Viceministro, entonces, ¿cómo así que el gobierno del cambio no quiere quitarle las semanas a las mujeres? Cuéntenos cómo es eso. Hagamos claridad para que todos y todas entendamos. Entonces, hay una orden de la Corte Constitucional, que es la sentencia 197-2023 y 054-2024, de reducir progresivamente las semanas de 1.300 en prima media, de 1.150 en ahorro individual, a 1.000 para mujeres. Se va a reducir progresivamente. Esa es la directriz de la Corte Constitucional, que de hecho la conocimos en el trámite del proyecto de reforma pensional. El gobierno propone que por hijo a las mujeres se les reconozca un año, es decir, 50 semanas, hasta 3 hijos, es decir, máximo 150 semanas en la reducción. No es que el gobierno del cambio no quiera, de hecho la ministra lo dice, porque la ministra además es una abanderada de la causa feminista, es una líder muy reconocida en esa materia y es una destacada impulsora de estas iniciativas sociales. Lo que ella dice es que incorporar el reconocimiento del beneficio por hijo a la reducción de semanas que ordena la Corte Constitucional implicaría dejar el requisito de reconocimiento de la pensión para mujeres en 850 semanas y eso puede generar un costo fiscal desproporcionado para el sistema. Luego, somos un gobierno comprometido con el progreso social, con el enfoque diferencial, no tenemos problema con disminuir las semanas hasta 1.000. Lo que no podemos es ser irresponsables, sino tener un cálculo que respalde financieramente esa medida. Lo que dice la ministra es que esa proposición no tenía aval fiscal de Hacienda y por eso el gobierno no la puede acompañar y por eso deja la constancia. Pero le gustaría acompañarla. Le gustaría si las cuentas avalan esa Pero medida. Sí, incluso fue Equidad propuesta por el fiscal. Centro Democrático. O sea,
¿La opción es que en Cámara se modifique otra vez? ¿O la opción es mirar como en el aval fiscal cuál es la mejor ruta, pero quiero ser claro en que la reducción de 50 semanas por hijo está en el artículo 36 del proyecto de ley y fue aprobado. Lo que pasa es que el Centro Democrático pidió bajar el mínimo de la cotización a pensión de madres de 1.150 semanas a 850 semanas. Pero, o sea, es que quedó así. Y ella dice como, esto es inviable. Y él lo que dice, vamos a mirar fiscalmente cómo lo vamos a hacer. Pero es un problema, es el primer problema que se le avecina a la reforma, ¿no? No es un problema, realmente es una proposición que se presentó sin aval fiscal. Entonces nosotros como gobierno no podemos no tener la responsabilidad de pedir al fiscal de una modificación al sistema que implique mayor costo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser deseable, que es lo que advierte la ministra en su intervención, a pesar de ser querida, no nos interesa proponer reformas que luego terminen siendo inviables financieramente. Obvio que es deseable y obvio que los que esperamos y obviamente que queremos reconocerlo, pero tan queremos reconocerlo que lo del 50 semanas es iniciativa del gobierno, iniciativa de la señora ministra que hemos acompañado todo el equipo del ministerio y la hemos defendido y la hemos estructurado. No es que el gobierno se oponga a eso. El gobierno lo que se opone es a que el diseño como que el reconocimiento por hijo y la reducción de semanas de la Corte Constitucional termine redundando en un compromiso fiscal que deteriore justamente las finanzas del sistema y comprometa allí sí la viabilidad y toque buscar la forma de resolver el problema luego con mejores recursos para el sistema. Lo que queremos es tener la tranquilidad de que esa medida tenga aval fiscal, a lo que se refiere la señora ministra, pero yo creo que se puede acusar de cualquier cosa a la señora ministra menos de no ser feminista. Yo creo que eso sí es de las verdades más de pronto también malinterpretan también lo que dicen, por eso es importante. Pero es que eso es lo destacable, que es la ministra, una reconocida feminista la que lo dice. Igual que, créanme, y esto se lo digo a todos con muchísima honestidad intelectual y con ustedes que los considero genuinamente mis pares y mis amigos. Yo podría haber incluido muchísimas medidas para discapacidad que yo había querido incluir, pero que no eran financieramente viables y que me pedían mis colegas de asociaciones de personas con discapacidad, pero yo tengo una responsabilidad y yo creo que se puede dudar cualquier cosa también menos de mi compromiso y mi querer de que las personas con discapacidad tengan mejores condiciones de remoción de barreras a través de resoluciones pensionales. Ojalá se pudiera, pero tengo una responsabilidad a la que no puedo ser inferior y no podemos no ser suficientemente capaces de responder como gobierno, por muy gobierno del cambio que seamos. O sea, esos cambios que usted quisiera, pues algunos no se pueden dar porque pase la reforma. Algunos cambios no es que no se puedan dar porque no se pasen la reforma, sino que algunos cambios podrían ser mucho más profundos y mucho más generosos, pero mucho más costosos, y yo no puedo ser inferior a mi responsabilidad. Claro que si me cambias el tema, me pones en materia de discapacidad, el principal cambio que se requiere es un cambio cultural más que jurídico y de recursos. Yo creo que si cambia la cultura de accesibilidad y de remoción de barreras, sobre todo culturales, vamos a tener un gran paso en el país y en eso tenemos un reto todos como sociedad. Viceministro, apartándonos un poquito también del tema estructural de lo que es la reforma, usted nos comentaba que se están poniendo en juego más o menos un poco más de 400 billones de pesos, ¿cierto? Sí. Recientemente los colombianos hemos visto con informes de la Contraloría que las EPS pues, desvían dineros, las cajas de compensación. También tuvimos aquí al superintendente, nos comentaba que se estaban robando. ¿En las pensiones pasa lo mismo o cómo es la situación ahí? Porque, digamos, usted también mencionaba que hay como una disputa entre lo que es público y lo que es privado. ¿Por qué no solo somos uno? ¿Por qué se dan esas situaciones? Sí, el umbral es una disputa en lo que debe ser público y lo que debe ser privado, de entrada. Sobre los recursos de las pensiones, hay más de 400 billones, 450 en el stock, que es lo que se denomina el ahorro pensional, porque esa palabra es un poquito antipática, es un anglicismo que a mí no me gusta, el ahorro pensional que está en los fondos privados. De esa plata, según nuestros datos, se saca más del 50% fuera del país. 50% fuera del país, que no, o sea, más. Lo que la gente se mata ahorrando. Allí, porque lo que estás diciendo es que si ustedes esos recursos los trasladan al fondo público para financiar pensiones, ¿el problema cuál es? Que van a deteriorar el mercado de capitales, lo cual, pues es que el mercado de capitales en Colombia, tengo mis reparos, pero más allá de eso no se va a afectar. ¿Por qué? Porque nosotros en la reforma proponemos dejar el stock, o sea, el ahorro pensional allá, los 450 billones en cabeza de los fondos privados, nosotros no lo estamos tocando. Obviamente, lo que te quiero aclarar es que yo no podría afirmar que es un mal manejo, ni eso jamás lo haría, pero lo que sí puedo afirmar es que se va a mantener allá, no se va a afectar al mercado de capitales, si esa es la preocupación, y se van a ir trayendo los recursos de cada afiliado una vez vaya causando el derecho a la pensión. Luego, no va a haber afectación de mercado de capitales, si esa es la pregunta. O sea, por el momento, como estamos, se sigue perdiendo básicamente la mitad del ahorro pensional.
Lo que entiendo es que básicamente se saca está para perdiendo. las rentabilidades y hay unas comisiones que son fijas que queremos ver la posibilidad de modificarlas. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.